Hoy la actualidad tiene un nombre y es el del escritor, el filósofo vasco, profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra durante muchos años, Daniel Innerarity. Hoy el Consejo Navarro de Cultura ha decidido que sea el próximo premio Príncipe de Viana de la Cultura de este año. Es un tema que hoy vamos a abordar en nuestra tertulia con nuestros amigos Juan Yeregui, José Félix Collazos y Koldo Lasa. Juan, ¿qué tal estás? Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Gracias, Muy buenas Amaya. tardes, Juan. Una noticia importante, sin duda alguna, que se ha sabido este mediodía a la 1:30, ¿verdad? Sí, y que nos ha llenado de satisfacción, entre otras cosas fue profesor mío, también tuyo, Sí. y la verdad es que yo creo que sus aportaciones, lo que decía, lo que vamos a escuchar luego de la portavoz del jurado, pues es importante, ¿no? En estos momentos tan delicados, el que haya una persona que reflexione, que piensa, que nos haga pensar a los demás, yo creo que es muy, muy importante, y ese concepto de gobernanza democrática sobre el que él trabaja, pues yo creo que es algo muy interesante y que nos ayudará a construir una sociedad mejor, ¿no? Efectivamente. José Félix Collazos, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Amaya. También, bueno, pues saludas, entiendo, esa decisión del Consejo Navarro de Cultura. Realmente estoy encantado y le mando la enhorabuena a Daniel desde aquí. Parece una sabia elección. Perfecto. Koldo Lasa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Koldo. tardes, Amaya. Bueno, buena decisión en principio, una persona conocida, un escritor, filósofo, columnista de importantes medios de comunicación también. Sí, yo creo que este año hay dos cosas que son importantes. Una, que vuelve, digamos, el premio a retornar a sus orígenes de alguna manera, después de algún año de vacilaciones que se hizo de carácter internacional, y yo creo que es muy bueno poner a Navarra, digamos, en el escenario incluso internacional, como puede ser en este caso este premio. Dos, porque los 8 candidatos que había eran excelentes candidatos a poder ser premio. Y tres, porque la decisión ha sido la que ha sido, es decir, que es una magnífica noticia, pues que Daniel Innerarity sea Premio Príncipe de Viana de la Cultura. Efectivamente, estamos tratando de establecer comunicación telefónica con el premiado. De momento no podemos lograrlo en este instante. Sabemos que es un día intenso, ¿no?, de llamadas. Vamos a escuchar en primer lugar las razones por las cuales el Consejo Navarro de Cultura ha tomado esta decisión esta misma mañana. Nos ha parecido muy importante el destacar el trabajo de personas como Daniel Innerarity, que aportan ideas, pensamiento, reflexión, que pueden servir como un importante estímulo para la creatividad y la innovación. Nos parece que nuestra sociedad está necesitada de ilusión y en ese sentido hemos querido destacar la figura de personas que aportan con su pensamiento esta posible ilusión a nuestra sociedad. Bueno, pues la palabra ilusión se repite. Saludamos ahora y supongo que con ilusión también habrá recibido este tema, esta noticia, el profesor Innerarity. Señor Innerarity, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muy bien, muy contento. Gracias por acompañarnos. ¿Qué reflexión hace tras conocer que ha habido, bueno, pues clara unanimidad a la hora de decidirse esta misma mañana este premio que recae en su persona y en su trayectoria? ¿Cuáles han sido sus primeras impresiones? Bueno, pues que la gente es muy generosa y los jurados son muy generosos y valoran mucho lo que yo he hecho, teniendo en cuenta que había otros candidatos con muchos méritos o más que yo, ¿no? Y por tanto, pues no puedo más que estar muy agradecido, ¿no? Profesor, nos acompaña Juan Yeregui, que también fue alumno suyo, como es mi caso. Sí, sí. Yo creo que Juan también puede formular alguna cuestión al profesor Innerarity, si a usted le parece bien, Daniel. Encantado, sí, encantado. Hemos hablado claro. a las 2:05 de la tarde aproximadamente, ¿Qué tal, Juan? porque le Sí. hemos llamado de la radio. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Enhorabuena otra vez. Muchas gracias. Y hablábamos ahora con Koldo, que es miembro del jurado, con José Félix, de la importancia de lo que argumentaba el jurado, ¿no? El crear ilusión, el ayudar a la gente a pensar, el ayudarnos como sociedad a crecer. ¿Cómo vamos a poder estructurarnos para poder ser una sociedad mejor? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el camino que debemos escoger en un mundo tan complicado, tan difícil como el que vivimos ahora mismo, Daniel? Bueno, los que nos dedicamos a estas cosas solemos insistir en que hace falta entender lo que nos está pasando, que los buenos diagnósticos, los buenos análisis de la realidad son la mitad de la solución. Y a veces no acertamos como sociedades, no acertamos con las soluciones porque no hemos hecho un buen diagnóstico de los problemas. Y el mundo está cambiando
No es que los que nos dedicamos a pensar estas cosas seamos profetas y sepamos más que nadie, pero sí que llevamos mucho tiempo advirtiendo de que hay ciertas rutinas, ciertas prácticas que no dan más de sí y que hay que cambiarlas radicalmente, y esa es nuestra esperanza como sociedad. Nos acompaña también, profesor Innerarity, el arquitecto José Félix Collazos. José Félix también yo creo que tendrá algún interrogante, alguna pregunta que formular al filósofo, ¿no? Bueno, yo creo que la principal se la ha preguntado, ¿no? Porque Daniel es casi un sabio, ¿no? Y entonces se la ha preguntado a mí. Yo creo que la preocupación hacia dónde vamos, es decir, esas estructuras caducas y esa transformación por dónde ve Daniel que debería ir, ¿no?, nuestro mundo. Bueno, hay en muchas direcciones, hay muchas cosas que se podrían decir sobre eso, pero si hubiera que sintetizar, yo diría que el gran desafío que hoy tenemos, especialmente en Europa, pero en el mundo en general, es cómo volver a hacer que la economía y la política estén bien articuladas y que no vaya una por un lado y otra por otro, y generando las disfuncionalidades y las desigualdades tan graves que está generando. Así que tenemos la piedra filosofal, diría yo, que consistiría en articular bien, con equilibrio, con armonía, no exenta de tensiones, lo político y lo económico, probablemente sea la clave del camino que tenemos que recorrer. Koldo Lassa también nos acompaña, también se conocen bien, Daniel. Sí, Koldo, sí. Hola, ¿Qué tal, Daniel. Koldo? En primer lugar, enhorabuena. No nos conocíamos personalmente, o quizá hemos coincidido, pero darte la enhorabuena por el premio. Yo quería hacerte una pregunta, dos preguntas. Una es que nos expliques un poco a los telespectadores qué es el Instituto para la Gobernanza Democrática, por un lado, y segundo, en un momento tan difícil en el que estamos pasando, donde hay una crisis económica fortísima que afecta a muchísima gente, donde el paro, mucha gente dice que no sabe por qué no hay un estallido social de alguna manera, y donde hay una gran desafección en este momento contra los políticos o con los políticos, ¿hay solución? ¿Tenemos posibilidades de salir de esta de alguna manera? Porque yo creo que la gente normal se encuentra muy desamparada desde un punto de vista de falta de valores o de referencias incluso dentro de esta sociedad democrática contemporánea, ¿no? Bueno, empezando por lo primero, el Instituto de Gobernanza Democrática es un instituto que está en San Sebastián, en el Palacio de Ayete, curiosamente en el lugar de residencia de verano de Franco. Hay un centro dedicado a la reflexión sobre la renovación política, ¿no?, lo cual le añade un cierto valor a lo que vamos a hacer allí, ¿no? En cuanto a lo segundo, lo primero que diría yo es que si la clase política está desconcertada en torno a lo que tiene que hacer en general, en Navarra, en Europa, en todo el mundo, ¿no?, en mayor o menor medida, también es cierto, y deberíamos ser sinceros nosotros como ciudadanos, que tampoco nosotros tenemos la fórmula mágica, ¿no? Y por tanto lo que tenemos que hacer es juntos, sistema político y ciudadanía, combatir esa misma incertidumbre que tenemos. Y luego también diría que yo soy optimista porque siempre he pensado que para ser pesimista hay que ser más dogmático que para ser optimista. Y como suelo dudar, prefiero lo primero que lo segundo. Bueno, profesor Innerarity, ya por último, me gustaría preguntarle acerca del papel relevante, sin duda alguna, siempre de los medios de comunicación, pero muy especialmente ahora, en este momento de involución, de revolución, de crisis de todo tipo, ¿no?, de crisis de valores y de crisis económica. Usted es colaborador del País, de Le Monde, de New York Times, de periódicos de gran relevancia. ¿Qué papel cree usted que deben jugar los medios en este panorama que en principio es un panorama desalentador? Bueno, yo diría muchas cosas, pero solo puedo decir una y sintetizarlo en una. Yo diría que después de Wikileaks, o con motivo de Wikileaks, hubo una ilusión que ya se ha desvanecido de que el mundo podía vivir sin medios de comunicación. Es decir, con que filtradores pusieran a disposición de la gente un montón de documentos secretos, para que todos fuéramos más libres, comprendiéramos lo que estaba pasando, cuáles eran las grandes intrigas del mundo.
lo que se ha demostrado es que hace falta gente que filtre esa información, que la organice y que la ponga a disposición de la ciudadanía. Y en este papel los medios de comunicación y los periodistas concretamente son un instrumento insustituible. El periodismo tendrá que cambiar. Probablemente los medios de comunicación tendrán que hacer su trabajo de otra manera y tendrán que reinventarse. Pero siempre habrá algo parecido a esas personas que median, que analizan, que sintetizan la información para que las sociedades seamos más democráticas. Nos quedamos hoy con sus reflexiones, que celebre el premio. Profesor Innerarity, gracias de verdad por acompañarnos en directo y muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, hasta pronto. Adiós. Bueno, reflexiones de un filósofo, de un pensador, de una persona que resulta un referente sin duda alguna, ¿no? Bueno, yo creo que podemos aprobar todo lo que ha dicho y corroborarlo, y nos da que pensar y nos da que debatir. Y al margen de eso, yo me quedaría que cuando defendemos que una sociedad tiene que proteger la I+D+I, pues en este caso el pensamiento político, creo que también es I+D+I, y yo creo que es importante que en una sociedad como la nuestra tengamos personas como Daniel y otras muchas que se dedican a pensar, y eso nos ayuda a los demás a intentar construir una sociedad más justa y mejor, ¿no? La importancia, sin duda alguna, del pensamiento, de los valores, bueno, de todo lo que es preciso, ¿no?, para que una sociedad evolucione, cree y avance, ¿no? Claro, yo creo que además el premio es el premio de la cultura. Y yo creo que el pensamiento está muy ligado a la cultura. La cultura nos hace libres y nos permite opinar y muchas veces no estar de acuerdo unos con otros. Y yo creo que este premio en esa medida es importante porque nos da la capacidad sobre todo de pensar. Mucha gente no conoce al premiado de alguna forma, y posiblemente es mucho más conocido fuera de aquí que aquí. Él es nacido en Guipúzcoa, me parece, pero de familia de madre de Estella, vive de aquí en Navarra desde los 15 años, ha sido profesor, se doctoró aquí en filosofía, es un filósofo que ha devenido en filósofo político de alguna manera, entendiendo la política además como una república de todos, ¿no? Y que la tenemos que poner todos en marcha y no unas élites o unas castas, que es, digamos, ahora un poco lo que nos viene. Y yo creo que el que se haya dado este premio va a permitir a mucha gente tener conocimiento un poco de su pensamiento, ponerlo en contraste un poco con el pensamiento de todos para ver si estamos de acuerdo o no y avanzar. Y eso es cultura, de alguna manera. Exacto. A mí lo que me parece importante también es que efectivamente después del mundo que por suerte quizá estamos abandonando tan avaricioso, económico, de poderes, de bienes materiales, otra vez un filósofo, la filosofía y el pensamiento se premie y vuelva al centro de las sociedades como solución y como herramienta de trabajo y de reflexión, porque que igual hace 5 años el filósofo eras un pringao, ¿no? Y hoy por hoy, desde luego, el pensamiento y volver a esas herramientas con las que se ha construido el mundo y la historia me parece importante, porque suponen también otra forma de mirar la realidad, ¿no? Después de lo que hemos Claro, habrá que estar muy atentas, sin duda alguna, muy atentos, ¿no?, a su discurso también el día de la concesión y entrega del premio, porque seguro que sacaremos de ahí mensajes importantes en este tiempo de incertidumbre, ¿no? Está claro. Seguro que va a ser así. Además, yo recuerdo que gracias a él vino aquí Jürgen Habermas a la Universidad Pública de Navarra, el padre del patriotismo constitucional, que se denomina, ¿no?, que viene a definirse como los valores que hacen que una sociedad sea mejor, ¿no? No el concepto típico que podemos tener, patriotismo de mi rinconcillo, sino de algo mucho más valioso que nos hace a todos ser mejores. Y yo creo que el discurso de Daniel el día que le otorguen el premio, en la primera quincena de junio, pues va a ser muy interesante en este mundo tan revuelto, ¿no? Así es, bueno, estaremos, por supuesto. Son temas universales, efectivamente, de alguna manera. Y siempre me gustaría recalcar, sin desmerecimiento de ninguno de los demás candidatos que ha habido, que optan, que al ser un premio siempre tiene que salir uno. Exacto. Alguien tiene que... Difícil, ¿no? También la elección, sin duda alguna, cada uno con su perfil, efectivamente, y todos válidos. Qué duda cabe. Pero esa es la decisión final en un día en el que también me gustaría que recordáramos a Tomás Caballero. Hoy se ha cumplido el 15 aniversario de su muerte. Fue asesinado a las puertas de su casa, en el barrio de La Milagrosa, por la banda terrorista ETA. Hoy ha habido un nuevo recordatorio en el cementerio de Pamplona, y bueno, quizá una de las noticias sobre los titulares es que varios concejales de Bildu han acudido a ese aniversario, ese 15
aniversario. Nos fijamos en esas imágenes, los hijos de Tomás Caballero, que como cada año asisten a esta ceremonia religiosa en recuerdo, bueno, hoy quizá 15 años. Todos recordamos, Juan, también como periodista, por supuesto, cómo conocimos, ¿no?, a Tomás Caballero y también cómo murió y la tragedia que eso supuso, por supuesto, ¿no?, en Pamplona y en todo el mundo, pero muy especialmente aquí, donde era una persona muy, muy querida, un concejal muy, muy comprometido, la verdad. Sí, en el plano profesional es de esas cosas que te cuesta mucho contar, ¿no?, que son muy dolorosas, sobre todo cuando acabas el trabajo, porque en el momento de tensión, de adrenalina a tope, pues estás un poco más alejado, pero cuando todo se acaba, pues es muy doloroso. Y bueno, yo creo que poco a poco se va normalizando la vida social y vamos viendo gestos que van camino de la reconciliación, del perdón, de hacer una sociedad, un poco en lo que hablábamos con Daniel, ¿no?, de que poco a poco, algunos querrán que sea más rápido, es difícil acomodar los ritmos de todos, pero da la sensación de que poco a poco vemos cómo se normaliza un poco esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Vemos cómo, bueno, van cambiando también las actitudes. Veíamos a los ediles Aranguren y Martínez de Eulate en ese funeral, ¿no?, en ese aniversario, Koldo. Sí, bueno, yo tengo un recuerdo. En aquel momento trabajaba dentro de los medios de comunicación. Fueron años muy complejos, muy complicados, porque estaba siempre a tanto de que saltara una noticia de este tipo, es decir, ha habido un atentado a las 9 de la mañana en el barrio de la Milagrosa, ha explotado algo, ¿no? Y ya te imaginabas lo que era. Desgraciadamente fueron años largos, duros. Quizá ahora valoremos, sobre todo los que no conocieron o no han conocido esos años, es decir, gente más joven que nosotros, puede verlo. Es que yo recuerdo siempre, yo viví el franquismo, el final del franquismo, entonces a mis hijas es dificilísimo explicarle lo que era aquello, también es muy difícil explicar esto. Yo creo que el gesto que ha habido hoy por parte de los concejales de Bildu, que puede ser ponderado, más valorado por unos que por otros, creo que siempre es un paso adelante. Yo creo que no podemos olvidar lo que ha ocurrido, pero también debemos avanzar, como decías, ¿no?, hacia un futuro, espero, más esperanzador y que la violencia deje de ser algo, un arma política como lo fue en otros años. ¿Cuál es tu reflexión en este sentido, José Félix? Me resulta muy difícil mejorar la reflexión de mis compañeros, que a mí lo que quiero decir, me alegra ver ese gesto, como dice Koldo, será valorado por unos de esta forma, igual que otros gestos que se darán en las posiciones enfrentadas. Lo único bueno es que avancemos en la reconciliación. Las reconciliaciones son difíciles. Parece, también de estudios sociológicos dice que se tardan incluso hasta 3 generaciones en curar y restañar las heridas. Todavía, fijaros, tenemos la guerra civil que también ha salido y ha estado en primera línea estos últimos años. Pero lo importante es eso, es mirar hacia adelante. Los gestos, aunque sean pequeños, son gestos, son algo más que nada. Y avanzar efectivamente, como dice Koldo, sin olvido, porque no lo merecen las personas que este conflicto se ha llevado por delante, pero desde luego sin intentar que sin rencor, o sea, con memoria y con generosidad, y la generosidad además hay que pedírsela a todas las partes, ¿no? Bueno, nos quedamos hoy con estas reflexiones, esa noticia, Daniel Innerarity, Premio Príncipe de Viana de la Cultura, y también nos fijábamos en una de las imágenes del día que nos ha llevado al cementerio de Pamplona. Más temas, por supuesto, se agolpaban en nuestra agenda, en nuestra tertulia de hoy, desde luego de otros tintes. Queríamos hablar también de San Fermines y lo haremos muy, muy pronto, porque ya no queda tanto, ¿verdad? Y sabemos que bueno, la ocupación hotelera parece ser que es total. Era otro de los asuntos que nos gustaría haber abordado, pero bueno, parece que bueno, la fiesta no sé si va a percibir la crisis económica o no. Sin duda hoy es una buena noticia, ¿no? Sí, 2 meses, ya falta menos, y los hoteles por lo menos el primer fin de semana abarrotados, así que bueno, creo que es una buena señal. Bueno, veremos a ver qué pasa. Gracias a los tres por acompañarnos en esta tarde y hasta pronto. Gracias, de verdad. Nosotros seguimos adelante después de una pausa.